Yo digo que hay casos en los que son casi premonitorios el tratamiento que uno les da. Yo puedo decirlo respecto del caso Punta Catalina, porque hasta ahora yo creo que ha sido tal cual en términos de las críticas, en tanto esto no incursiona ni aporta ni hace todo lo que tiene que aportar al sistema eléctrico, no importa cuántos discursos haga el presidente Danilo Medina. Entonces yo digo, es premonitorio lo que desde mucho antes, e incluso de soltarse el escándalo en Brasil respecto al tema Odebrecht, de la mano con Punta Catalina como parte de todo ese entramado, lo que se ha estado diciendo en algunos casos dentro del campo especulativo, otros con muchos elementos de juicios, y ahí vamos. Después del día de ayer, escuchar al presidente Danilo Medina hablar sobre el tema eléctrico, con mucho orgullo inaugurar el gasoducto que dice va a llevar gas natural a distancia a 50 kilómetros. Se dio inicio al desarrollo de una nueva estructura para almacenar gas natural. Escuchar lo dicho por el presidente Medina respecto al tema de Punta Catalina, 3 años de retraso debió ser en 2017, con sus respectivos discursos ahí donde la verdad... bueno, es como una especie de volver sobre sus palabras y eso es vergonzoso cuando se trata de una Totalmente. autoridad, pero sobre todo cuando se trata de la primera autoridad de un país, en este caso el presidente de la República, todo lo dicho por el presidente, pero no solo eso, sino las implicaciones que esos retrasos de 3 años, de más de 3 años ya, han producido al país en términos materiales, ¿verdad? También ha sido una barbaridad, porque imagínense ustedes, dentro de las cosas dichas por el presidente Medina, eso sin cuestionar lo bueno que pudiera ser o no, porque eso yo no soy técnica pero bueno, hasta por intuición y por sentido común, el gas natural es diferente, por supuesto, del tema del carbón, en términos Claro. contaminantes y demás, ¿no? Sin entrar en esas consideraciones muy técnicas, pues decir incluso que el hecho de que en el caso de Punta Catalina se quiera comprar es porque es algo tan interesante que pudiera resultarle al sector privado, señor. Me parece una barbaridad. Pero además te han cambiado todas las justificaciones, porque fue el mismo presidente Danilo Medina que en algún momento decía que las plantas a carbón Punta Catalina era una respuesta precisamente al sector generador privado. Muchas cosas se dijeron y dentro de esas cosas que se dijeron se habla, por ejemplo, y es una crónica que hoy tiene uno de los diarios de circulación sobre las operaciones del gasoducto para abastecer entonces a las 3 centrales del este. Consultado a algunos grupos de técnicos manejadores del tema respecto precisamente a lo dicho por el presidente Danilo Medina, que la verdad los que le hemos dado seguimiento al tema nos quedamos un poco como ven acá, pero explíqueme entonces cómo es que usted me está cambiando el tema, presidente Medina. Bueno, ahí nosotros nos enteramos que precisamente han utilizado y han hecho una serie de violaciones como que el sector o el rol que tiene para regular el tema energético el Estado no es a través del presidente de la República. Tiene un mercado regulador eléctrico y ese regulador se llama Superintendencia de Electricidad, que Ujú. nunca fue mencionado por el presidente. El Estado no regula construyendo activos de generación, que fue un poco en lo que fundamentó ayer el presidente Medina su discurso. Vuelvo y digo, no estoy diciendo que esas plantas de esas plantas y esos gasoductos pudiera ser bueno o malo para el país. Estoy hablando de lo dicho por el presidente Danilo Medina para que nosotros entendamos que te cambian unas razones y otras, te violentan disposiciones y otras que por ignorancia nosotros, gente común, a veces pasamos por alto para que estemos con las antenitas alertas, porque cuando esas plantas de AES Andrés de 300 megas de gas natural se instalaron en el país, fruto del proceso de licitación convocado por las distribuidoras, que fue en el año 2001, que eran las únicas plantas, ¿verdad?, de conversión, Andrés resultó ser la empresa que ofertó el mejor precio con energía mucho más barata. Y esa licitación del 2002 trajo como consecuencia, gracias a mi amigo ingeniero que me pasa estos datos para nosotros ponerlo ahí sobre la mesa, eso trajo como consecuencia la introducción del gas natural a República Dominicana con la instalación de otros 300 megas de Andrés.
A gas natural también 250 megas, que es el ciclo combinado de los Minas 1, los Minas 5 y 6, que yo siempre he hablado cuando hablaba del pacto eléctrico que se implementó y que tampoco tenía por qué ser malo el ciclo combinado de los Minas, pero que eso no se discutió en el pacto eléctrico, que mientras allí hablaban, ellos estaban tomando iniciativa por otro lado. Y el tema también de la terminal de regasificadora de gas natural de Andrés, con inversiones que totalizaron más de 600 millones de dólares y que fueron realizadas en su totalidad por el sector privado, sin que el Estado Dominicano tuviera que erogar un solo centavo y sin que tuviera que otorgar la garantía soberana, que fue la desgraciada garantía que por mucho tiempo, por 20 años, con la que se movió, por ejemplo, el caso de Coyentri, y que a nosotros nos costó demasiado dinero. Pero después del 2001, según los datos que tengo aquí, prácticamente no se realizaron ninguna licitaciones de energía. En consecuencia, ese sector privado no podía arriesgarse para instalar nueva generación si previamente no se había producido licitaciones de energía de parte de las distribuidoras que produjeron contratos de compras de energía a plazos de 10 y de 15 años. Y sin contratos de ventas de energía, les podría resultar bastante difícil a ellos obtener los financiamientos con tasas de intereses razonables y tasas de intereses competitivas, porque al final de cuentas es un negocio y en eso, entonces en ese apresuramiento es que llega 2012 y llega entonces la administración de Danilo Medina, donde en ese momento, mucho antes de Punta Catalina, ya existía un proceso que fue una iniciativa que había tomado el señor Celso Marrancini cuando era administrador de la CDE, y que eso implicaba la contratación de unos 1.500 megas, o sea, el doble de lo que fue después Punta Catalina, para generar y para producir por inversionistas privados, y eso al Estado no le iba a costar absolutamente nada porque no iba a tener que invertir un solo centavo. Esa fue una licitación que los expertos y los seguidores del tema no entendieron, porque simplemente eso se guardó, no se habló más del asunto, se canceló, no se dio ninguna explicación, y al producirse esa cancelación tan abrupta de esa propuesta que había venido con Celso Marrancini, entonces además se hizo de manera unilateral por esta administración. Entonces, cuando se toma la decisión de implementar las plantas de generación de las termoeléctricas Punta Catalina, eso entonces ahí viene con el tema de la construcción. Usted sabe todas las consecuencias que eso tuvo. Empezó mal desde un principio con el mismo proceso de licitación. O sea que eso es la consecuencia directa precisamente de la cancelación unilateral de la propuesta del señor Marrancini, que significaba adicionar 1.500 megas, mucho más de lo que aportaría, porque así hay que hablar respecto de Punta Catalina, era prácticamente el doble. Las empresas privadas que instalaron plantas de energías renovables, eólica, solar, que ha ido un poco también implementándose, lo han hecho porque consiguieron contratos de ventas de energía con la Corporación Dominicana de Electricidad, y el sector privado que invierte cuando, por supuesto, de por medio existen licitaciones de energía que producen contratos de ventas de energía. Sin licitaciones ni contratos para la venta, entonces prácticamente podía ser imposible en el sector para invertir en la generación. Según me cuentan estudiosos, acuciosos del tema, esa conversión del parque de generación de San Pedro de Macorís, que incluye incluso las centrales Coyentri, claro, que finalmente la convirtieron entonces a gas, porque para completar los 750 megas que hablaba el presidente ayer en su inauguración, necesariamente tenían que hacer la conversión con Coyentri, que ya dejó de ser esa calamidad con sus garantías soberanas y que era pagada porque costaba tanto si la encendían, que pagamos por muchos años, 20 años, 60 millones de dólares al año, y esa completa entonces con sus 300 megas que aporta, esos 700, además de Quisqueya 1 y 2, la Sultana del Este, Los Orígenes, y se ha podido realizar porque la CDE, y ese es el dato interesante, que yo no conocía, violando la ley de electricidad, otorgó contratos grado a grado sin licitación a las empresas generadoras que han decidido convertir sus plantas de generación para utilizar gas natural en un lugar de derivados de petróleo. ¿Tú ves? O sea, una acción que puede ser buena cuando los procedimientos no se dan como tienen que darse, entonces termina con cuestionamientos, pero hay que decirlo. Si la CDE no firma esos contratos que son violatorios de la Ley General de Electricidad, en este caso, no se hubiese producido entonces esa
conversión a gas natural del Parque de Generación de San Pedro de Macorís. Y para el Estado poder, e incluso se agrega, vender el 50% de esas acciones de Punta Catalina, de las que volvió a referirse el presidente Medina, e incluso en contra de las recomendaciones de su propia comisión que él nombró cuando se estaba poniendo el dedo sobre la llaga de las plantas termoeléctricas que decían que recomendaban que debía mantenerse 100% estatal. Entonces, cuando para vender ese 50 como pretende el gobierno, y lo dijo el presidente Medina ayer, previamente la empresa creada, Central Termoeléctrica Punta Catalina, debería de haber firmado un contrato de venta de potencia de energía con los distribuidores, y que sin ese contrato de venta con las distribuidoras, pues no se podría, prácticamente no podría venderse, no podría firmarse las ventas del 50% que pretende el gobierno con el caso de Punta Catalina. Eso por un lado. Por otro lado, el periódico, hay otro diario entonces que ya buscando otra arista respecto del tema y de la inauguración que ayer se hizo y que hoy está como información en todos los diarios de hoy, bueno, pues se habla entonces de cómo inician las operaciones del gasoducto para abastecer 3 centrales del este y cuáles serían entonces, cómo ellos tendrían esos insumos, ¿verdad? Entonces ahí está, es la empresa de energía natural dominicana que se llama Enadom, que fue la que inauguró el gasoducto, según el comunicado de la presidencia. Eso va desde Boca Chica hasta San Pedro, con una inversión de 100 millones. Esos son todos los datos, eso lo dijo Rubén Bichar ahí. Ahora, Enadom, ¿quién preside a Enadom y cuáles son los vínculos que pudiera entonces tener Enadom en este caso? Ahí hay una serie de datos y que habría que confirmar respecto a este caso. ¿De quién hablamos? ¿Del presidente o vicepresidente de algunas empresas, de otras empresas que no tienen nada que ver con el sector eléctrico, pero que se ha dicho están dentro de los que podrían ser los que adquieran el caso de Punta Catalina? Gente que estuvieron responsables en otras empresas de este gobierno y que podría ser los que estuvieran ahí en la presidencia de Enadom, que incursionaron porque el negocio es bastante interesante en el sector eléctrico y que son los potenciales interesados, parece que yo no sé si como socios o si como testaferros en estas acciones de Punta Catalina. La cuestión es que sigue todavía en nebulosa y sigue con muchos cuestionamientos respecto del tema de cómo se podría manejar, o sea que nosotros que pudiéramos frotarnos las manos respecto de este tema de Punta Catalina, señores, hay que ver todos esos elementos que con mucha propiedad nos pasan y nos advierten sobre lo que debió hacerse desde el Estado para como rol regulador, ¿verdad?, a través del mercado eléctrico, y ese mercado como rol regulador no se llama Danilo Medina, sino que se llama Superintendencia de Electricidad. Llévatela.